Hola mis hermanos, de nuevo con ustedes para seguir con este estudio devocional que ahora nos corresponde comentar sobre el capítulo 3 del libro de Jonás. Este es un libro maravilloso, como ya hemos escuchado, muy breve, con una historia narrativa muy interesante. Y ya cuando llegamos aquí al capítulo 3, realmente nos sorprende cómo Dios en su infinita bondad y misericordia permite darle una segunda oportunidad al mensajero, en este caso a Jonás, para que continúe con el propósito de su llamado. Y en este capítulo 3, hermanos, voy a observar 5 aspectos que realmente valen la pena considerar. Probablemente hayan muchos más, pero que en lo personal el Señor me ha mostrado 5 cosas que quisiera compartir con ustedes. La primera es el remitente del mensaje. La segunda es el mensaje en sí. El tercero es el mensajero. Cuarto, los destinatarios del mensaje. Y por último, el aspecto profético de toda esta experiencia vivida por parte del profeta, que realmente más tarde el Señor va a resaltar en el Nuevo Testamento durante su ministerio terrenal, haciendo referencia precisamente de la vida de Jonás y de todo lo que ello implicó. Como dice el versículo 1 del capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fin del capítulo 3. Como les decía, mis hermanos, aquí observo 5 aspectos que quiero considerar después de leer este capítulo corto. Lo primero es el remitente del mensaje. Nunca podemos olvidar el origen y así la fuente de donde nace un mensaje. Por esa razón, cuando nosotros entendemos la procedencia del mensaje, nosotros tenemos que comprender y aceptar la autoridad de ese mensaje, el propósito, la intención y lo que va más allá del mensaje en sí, porque muchas veces nosotros como humanos nos puede acontecer que podamos nosotros tratar de llevar un mensaje que nos ha sido dado, o podamos recibir un mensaje que también nos ha sido dado y que no logremos entender porque desconocemos el remitente de ese mensaje. Entonces, mis hermanos, en este mismo orden de idea, sabiendo que Dios era en este caso el remitente del mensaje, que la procedencia no era de cualquiera,
muchas veces en ese sentido estamos llamados nosotros a comprender que la autoridad que tiene en sí el remitente del mensaje, ya por sí, antes de nosotros querer hacer un análisis del contenido del mensaje, ya basta con que el remitente, que sea el Dios eterno que nos los está dando, realmente eso ya implica que nosotros prestemos atención. Pero no una simple atención, sino una aceptación plena, porque el remitente es el que lo está diciendo. Imaginémonos por un momento que nosotros recibamos una carta en casa y que lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos una carta, un correo, una comunicación, lo primero que vemos es el remitente. ¿Cuál es la procedencia? Y eso ya nos hace que nosotros nos gane el oído o nos gane la vista para saber qué cosa dice ese mensaje. Entonces esto no se nos puede olvidar, mis hermanos, que toda la palabra de Dios es un mensaje, que toda la palabra de Dios y su contenido tiene un remitente. Y entonces eso me lleva a que cada vez que yo abro el libro, yo tengo que preguntarme, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitirme? Y yo cuando tengo esa disposición, créame lo que voy a poder sentir una sensación mucho más así placentera y al mismo tiempo una reverencia para abrir aquel contenido y escucharlo. Eso nos ayuda a que nosotros podamos comprenderlo de manera cotidiana. Muchas veces nos puede llegar un mensaje a la casa y solamente con ver el remitente ya ni siquiera estamos con disposición a abrir aquel contenido y simplemente lo desecho, lo boto o lo rompo, porque el remitente es importante. No tiene por qué olvidarse en nuestra mente, mis hermanos, que toda la palabra de Dios es un mensaje que va dirigido a ti en el sentido para que tú transmitas ese mensaje o para que tú recibas el contenido de ese mensaje. Esto es algo poderoso, realmente que me anima muchísimo cada vez que entendemos la importancia de estudiar la palabra de Dios. En el segundo lugar, mis hermanos, que tenemos que comprender es el mensaje. El mensaje es poderoso. Muchas veces, en el caso de la Biblia, pues el mensaje lleva 66 libros, es amplio y su contenido es amplio. Pero muchas veces, de manera específica, el mensaje puede ser muy corto, muy breve, y entonces ni uno ni el otro nosotros podemos desestimar. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, de capítulo 3 de Jonás, el mensaje solamente tenía así el contenido de 7 palabras. Imaginémonos, 7 palabras. Y esas 7 palabras, cuyo mensaje era poderoso, no se detuvo, en este caso Jonás, para analizar y decir, caramba, ¿por qué esto es muy corto? O si hubiese sido muy extenso, caramba, ¿y por qué esto tiene que ser tan extenso? No, pero aquí lo que quiero retomar es que el contenido del mensaje con estas 7 palabras, comprendiendo el significado del número 7, mis hermanos, que quiere decir plenitud, perfección, era un mensaje perfecto, era un mensaje divino, era un mensaje que realmente tenía así una magnificencia dentro de su contenido muy poderoso. Entonces, esto me llama la atención en relación a que cuando nosotros recibimos un mensaje para darlo a el amado pueblo del Señor, para darlo a la familia o para darlo a alguna persona, porque el Señor nos pone en el corazón como un peso que debemos de decirlo a el pueblo, a una persona, a la familia en sí. Muchas veces nosotros cuando empezamos a razonar y empezamos a analizar aquello y nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que decir esto? Pero siento como que no es el momento, siento como que no es la ocasión y muchas veces hasta nosotros nos cuestionamos. Pasa con el predicador, pasa con el enseñador
o incluso pasa con el hermano que no tiene ningún tipo de responsabilidad en la iglesia, pero que probablemente tiene un mensaje de parte de Dios para su familia. Y a veces nos cuestionamos o tratamos de silenciar ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón y ha puesto en mi corazón. Bueno, mis hermanos, que entendamos que el mensaje sea amplio o el mensaje sea corto, al final de cuentas, quien tiene el propósito y quien tiene la intención y que conoce las razones por qué dar ese mensaje es nuestro Dios. Y por mucho que nosotros no lo entendamos o que quizás estemos entendiendo de manera equivocada, pasemos a eso a un lado, porque en el fondo el peso del mensaje y los resultados que ese mensaje puede traer no van a depender de la capacidad que nosotros podamos comprender de la condición del mensaje en sí. Entonces, atrévete a darlo. Atrevámonos a darlo, mis hermanos, porque Dios es el que te lo ha puesto en el corazón. Y eso va a repercutir, como nosotros lo vemos, en lo que pasó con aquel mensaje en capítulo 3. Que aquella gran nación, aquella gran ciudad de Nínive, gentil, así recibió y que realmente se tradujo en una profunda humillación para salvación. Pero también aparece aquí la figura del mensajero. Y créame que muchas veces nosotros, cuando vamos a recibir un mensaje y desconocemos el origen del mensaje, lo primero que nos fijamos es en el mensajero. En el caso de Jonás, a pesar de que era un siervo de Dios y que era un profeta, pero por todos los antecedentes que él mismo narra de él mismo, ¿qué queremos entender y qué nos da a entender la palabra aquí, hermanos, para que nosotros podamos verlo como provecho y edificación para nosotros? Que el mensajero no era que tuviera las mejores credenciales, ni desde su aspecto, ni desde así el tono con que estaba diciendo aquel mensaje. Simplemente era el mensajero. ¿Qué nos está enseñando esto, mis hermanos? Que a pesar de que aquel mensajero estaba lleno de imperfección, sin embargo, el poder del mensaje no estaba en la imagen del mensajero, pero sí en el contexto de lo que lo rodeaba, puesto que marcaba un precedente. ¿Y cuál era el precedente en sí? Lo que Dios había permitido en la vida de ese hombre vivir. ¿Y qué era lo que había permitido? Nada más y nada menos que el haber estado prácticamente dentro del mismo Seol, en la boca de un gran pez, en el vientre de un gran pez, prácticamente allí como sepultado, como muerto en vida, pero que sin embargo no llegó a morir, sino que fue arrojado a aquella costa realmente vivo. Y eso es un mensaje poderoso porque posteriormente esa misma interpretación, no porque lo diga yo, sino que el Nuevo Testamento lo refleja con las palabras del Señor, lo que aquello significaba. Hermanos, muchas veces nosotros, y esto lo digo en el temor del Señor, muchas veces nosotros, en lugar de recibir el mensaje, nos fijamos tanto en el mensajero, nos fijamos tanto en las imperfecciones del mensajero, nos fijamos tanto en la debilidad que tiene el mensajero, que rechazamos el mensaje. Esto nos ha pasado muchísimas veces. Y aquí la lección, hermanos, que tenemos que aprender todos, es que cuando estamos en la congregación y que así vamos al pueblo de Dios anhelando una palabra, muchas veces nosotros cerramos el corazón, cerramos nuestro entendimiento al fijarnos más en el mensajero, en su aspecto, en cómo habla, en cómo viste, en cómo argumenta, que simple y llanamente en el contenido del mensaje. Y eso nos pasa a todos porque es nuestra propia naturaleza, mis hermanos. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. La nación de Israel, en lugar de escuchar el mensaje, se fijaron en el mensajero.
no era un hombre que había llegado a la nación de Israel así con todo el atuendo que se merecía. No, y lo hizo el mismo Juan el Bautista y lo pasó al mismo Señor. Pero por fijarse en el aspecto de dónde había nacido, con quién andaba, qué comía, qué hacía, simple y llanamente no escucharon el mensaje. Por eso más tarde el Señor le dice a la nación de Israel que la gente de Nínive fue mucho más, que se convirtió en un gran referente, porque a pesar de ver así al mensajero en el aspecto que tenía, sin embargo le prestaron atención y escucharon más bien el mensaje. Esto es poderoso y esto es una lección que quiero compartir contigo, hermano. No analices tanto desde el punto de vista de el mensajero, porque muchas veces puedes estar perdiéndote una bendición enorme, porque ya sea porque tengas una apreciación de esa persona, ya tengas en tu mente una estructura, una idea de esa persona, y eso puede ser un impedimento de una palabra, de un mensaje que Dios quiere transmitirte a través de esa persona. Hermanos, pidámosle al Señor que el Señor nos dé esa humildad en el corazón, esa sencillez, para que nosotros podamos tener apertura de realmente fijarnos en el contenido, no tanto en el mensajero. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que sopesar si el mensaje tiene procedencia divina, si está sustentado por la palabra de Dios, si tiene valía y tiene el peso de esa procedencia. Y si es así, simplemente, hermanos, recibamos esa palabra, ya sea una palabra de exhortación, ya sea una palabra de amonestación, ya sea una palabra de reprensión, ya sea una palabra de instrucción, pero que el corazón esté más dispuesto a escuchar el mensaje, o mejor dicho, que a fijarse en el mensajero. Y para avanzar, mis hermanos, el cuarto aspecto que vemos acá es la parte de los destinatarios del mensaje. Muchas veces cuando nos toca dar un mensaje a una congregación o a un pueblo, o a un grupo o a una familia, no necesariamente el mensaje va dirigido a todos los que están en aquel lugar. No, puede ser que va dirigido a una persona. Y muchas veces nosotros, especialmente aquellos que en algún momento hemos tomado la responsabilidad de dirigirnos al pueblo del Señor, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando recibimos una palabra que estamos pidiendo en oración, Señor, dame una palabra para tu pueblo que sea de edificación, dame una palabra, y de repente recibimos una palabra que sentimos en el corazón una alineación con el Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros nos cuestionamos después que recibimos la palabra, pero yo no veo esto como necesario para el pueblo del Señor porque no lo estoy viendo. Bueno, seguramente tú no lo estás viendo, pero el Espíritu de Dios, que conoce los corazones de cada uno de los que estamos allí presentes, esa palabra realmente yo la estoy necesitando. Y cuando ese hermano se para en el púlpito y da ese mensaje, probablemente de las 50 personas que estábamos allí, el mensaje iba dirigido para una, y en este caso iba probablemente dirigido para mí. Y esa palabra, que de edificación resultó en el verdadero contenido del mensaje. Probablemente el resto de la congregación también fue alimentado y también fue edificado con los argumentos y con todo el contexto del mensaje que rodeó aquella palabra. Pero en el fondo, el mensaje prácticamente eran 7 palabras, como en el caso que Jonás tenía que darle a Nínive. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Ese era el mensaje. Seguramente los que estaban alrededor escucharon otras cosas, vieron otras cosas, comentaron otras cosas. Pero el mensaje poderoso era ese.
Y ese mensaje, a pesar de que iba dirigido a una nación, créame lo que el mensaje poderoso llegó fue a tocar el corazón de aquel que fungía como rey de aquella ciudad de Nínive. Porque precisamente muchas veces cuando un mensaje va dirigido a una nación, pero esa nación está siendo representada por una cabeza, como también puede ser por una familia o puede ser por un gobierno, ese mensaje va dirigido a una cabeza. Y en aquella cabeza es la que va a propiciar todo el resto de lo que va a acontecer de una manera colectiva hacia su amado pueblo de Dios o hacia una ciudad o hacia una nación. Esa es la manera que Dios nos está enseñando, mis hermanos, de cómo procede en una forma tan así maravillosa que nosotros tenemos que comprender esa manifestación de la manera como Dios lo hace. Toma a un mensaje muy corto, toma a un mensajero que no quiere, insiste por segunda vez porque hay un propósito y ese mensaje toca el corazón del rey, toca la cabeza y esa cabeza influye para que precisamente el resto de la nación pueda ser así salvada, perdonada y alcanzada por la misericordia de Dios. Poderoso, mis hermanos, y eso es un mensaje para nosotros hoy día en cualquier iglesia, en cualquier congregación. El mensaje llega a la cabeza y a esa cabeza puede estar representada por el pastor, por el cuerpo de líderes, puede estar representada por una persona con autoridad y que tenga influencia en medio de la congregación. Y ese mensaje que llega allí se dispersa en el resto de la congregación, ya sea para edificación, para restablecimiento otra vez, para que volvamos otra vez hacia a un andar distinto, pero siempre el mensaje primero llega a la cabeza, a la autoridad, por el vehículo que ha sido utilizado para que esa palabra pueda ser llegada. Qué manera tan maravillosa, mis hermanos, de actuar de nuestro Dios en nuestras vidas, pero tenemos que comprenderlos para que nuestras almas se regocijen, para que nosotros podamos así humillarnos y podemos nosotros confesar aquellas cosas que realmente están estorbando en nuestras vidas. O si es una palabra de animación para que nosotros podamos tomar así ese primer amor que dejamos atrás, o por lo menos recibir un llamado para un servicio o para ser llamados a una misión. Dios actúa de esa manera, de distinta forma, mis hermanos. Qué maravilla el nosotros poder comprender estas cosas que el Señor nos está enseñando a través de este pequeño libro, pero tan poderoso que realmente nos nutre nuestras almas para nuestra edificación. Y finalmente, mis hermanos, siempre en cualquier libro profético va a haber un contenido histórico, un contenido que tiene que ver con el presente y también algo que tiene que ver con el pasado. Y el caso del libro de Jonás con el profeta en sí realmente ya estaba anunciando una parte poderosa que tiene que ver con la señal. Lo primero, mis hermanos, es que la parte del tipo no es algo de una inventiva, no es una cosa que a alguien se le ocurrió y decir, bueno, este personaje es tipo del Señor Jesucristo. No es eso, es una manera interpretativa que Dios a lo largo de la palabra de Dios, desde el libro del Génesis, nos viene enseñando. Y nosotros tenemos que entender ese lenguaje para que nosotros pudiéramos comprender, como cuando comprendemos un idioma, nosotros entendemos las palabras, entendemos las oraciones, las expresiones, todo el contexto para que nosotros podamos darnos una idea en un lenguaje cotidiano. Bueno, en la palabra de Dios aparecen tres figuras y lo repito para que no se nos olvide. Aparece la figura del símbolo, aparece la figura en sí, ya sea de un aspecto de cualquier situaciones que estaban pasando, ya sea de personajes, de ciudades, de nombre,
o aparece el individuo que puede representar un tipo acerca del Señor. En este caso, Jonás fue tipo del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando ese personaje se hace referencia de él en el Nuevo Testamento, y si mucho más aún lo hace el mismo Señor, el Mesías, el Cristo, hace referencia acerca de eso, pues eso tiene una connotación mucho más fuerte. Y entonces, fíjese que ese nombre, Jonás, no solamente es vinculado en el Antiguo Testamento, sino es en el Nuevo, y es dicho por el Señor para la nación de Israel en dos ocasiones. Fíjese, la primera es que cuando aquella nación de Israel que estuvo acostumbrada durante 40 años en el desierto a ver manifestaciones y señales y prodigios y portentos, esa era una nación que estaba acostumbrada a que todo lo interpretaba y que todo se le revelaba a través de manifestaciones, de señales, de portentos. Y es por esa razón que el mismo Pablo, cuando él empieza a predicar el evangelio, él habla acerca de que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era un razonamiento. En el caso de la nación de Israel, le dice al Señor durante su ministerio terrenal: Señor, muéstranos señal del cielo para saber cuándo estas cosas van a acontecer. ¿Y cuál fue la respuesta que dio el Señor? El Señor le dijo: no os será dada ninguna señal. La única señal que habréis de recibir será la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal del profeta Jonás? Bueno, la señal del profeta Jonás era que había estado 3 días en el corazón, en el vientre del gran pez, reflejado con ello como una muerte, y que al tercer día habría de resucitar. Imagínese el poder que ese mensaje de Jonás estaba dando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, simple y llanamente estaba hablando de la resurrección de Cristo, que la señal más portentosa, la señal más poderosa que la nación de Israel había de recibir acerca de lo que todo eso que estaba aconteciendo era la resurrección de Cristo, así como Jonás había resucitado de. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, hay un gran contraste, que precisamente la ciudad de Nínive se convirtió al mensaje de Jonás, a pesar de que el mensajero no tenía las credenciales que tenía el Señor Jesucristo. Aquella nación de Israel rechazó al Mesías, pero sin embargo, aquel pueblo gentil recogió dentro de su seno aquel mensaje. Y precisamente ese mensaje dado a los gentiles es algo maravilloso, mis hermanos, que todo está representado aquí en esta porción de Jonás y específicamente en este capítulo 3. Cómo Jonás, en lugar de ir a una nación judía a hablarles del evangelio, hablarles, acerca del arrepentimiento, de lo que ellos tenían que hacer, como lo hizo Ezequiel, Jeremías, Daniel, que fueron a su pueblo, Jonás fue a los gentiles. Igual como aquellos, cuando el Señor se le acercó a aquella mujer sirofenicia que no tenía nada para conocer del Señor, y sin embargo la salvación fue para ella. La verdad del evangelio y la verdad del plan de redención para los gentiles siempre estuvo presente desde la eternidad. Sintámonos con un gozo maravilloso de saber de que somos parte de esa escogencia, de ese pueblo, que hoy somos sus hijos, que hoy somos individualmente su hijo, gracias a que ese mensaje poderoso de la resurrección es lo que es la señal que realmente nosotros hemos creído en un Cristo que murió, en un Cristo que resucitó. Este escrito de Jonás que nos deja tanta instrucción en nuestras vidas. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia ahí en casa, mis hermanos. Que el Dios eterno te pueda
despertar en tu corazón ese deseo profundo de orar, no solamente para pedir, para elevar plegarias delante de Dios, sino para darle gracias a ese Dios eterno por ese plan de salvación y ese plan de redención del cual hoy tú y yo somos parte. Hasta una próxima.